¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews. Yo soy Dark y regresamos con los análisis de Midcloth y con esta serie de tutoriales para el ensamblado. Y debo decir desde el vamos que va a ser un tutorial bastante sencillo, puesto que no es complicada de montar. Es de hecho bastante común, digamos, la forma de ensamblar la armadura de dragón marino en Canon. Y bueno, antes de empezar, ya saben, si no están suscritos, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita, den like, dislike, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también en la parte de abajo hay links de apoyo alternativo para el canal. Y vamos a empezar, sin retrasarnos más, esperando que por fin pueda yo hacer un video más conciso sin alargarlo innecesariamente. Y bien, por último, al momento de grabar este video somos 249 suscriptores. Estamos a uno de llegar a la cuarta parte del camino necesario para que este canal dé un pequeño salto, pero muy significativo hacia la sustentabilidad. Entonces, si no están suscritos una vez más, suscríbanse y apoyen el canal. Muchas gracias y vamos a empezar. Vamos a empezar primero retirando momentáneamente esta versión Plain Clothes de Canon que viene incluida en este set. Y vamos a tomar, digamos, el cuerpo principal, al menos en lo que podemos considerar como principal para el ensamblado de esta figura, que es el mismo Canon, pero aquí tenemos el rostro cubierto en la parte superior, emulando esa primera aparición de Canon vistiendo la armadura que pudimos ver en el anime. Tenemos los 24 puntos de articulación que ya conocemos en las figuras G4 de Plain Clothes, iba a decir, no, de Midcloth. Y bueno, serían 24 considerando que las uniones que tenemos en la parte baja de las pantorrillas o a la mitad de las espinillas también se consideran articulaciones, aunque estas en este tipo de figuras sobre las cuales se monta la armadura, a diferencia de la figura de Canon, son más un punto de anclaje. Sin embargo, hay posiciones en las que sí podemos llegar a utilizar esta articulación en la figura. Repasamos rápidamente las articulaciones. La mayoría van a ser ball joints. Tenemos un par para el cuello. Tenemos articulaciones de mariposa. Para los omóplatos, articulaciones compuestas para los hombros, articulaciones rotativas en los bíceps, dobles para los codos, ball joints en las muñecas. Tenemos también un par de ball joints para el abdomen y para la cintura. Articulaciones compuestas una vez más para las entrepiernas, rotativas para el muslo. No voy a dejar de decirlo, me parece que el punto de colocación idóneo para una articulación rotativa en el muslo es precisamente debajo de la entrepierna, casi a la altura de la ingle. Nuevamente articulaciones dobles para las rodillas. Tenemos nuestro punto de anclaje que puede servir como una articulación rotativa, articulación de pivote para el tobillo y una articulación de eje con remache para la punta de los dedos. Vamos entonces nosotros a retirar los elementos que no vamos a... Primero los que no vamos a utilizar con la armadura montada, que van a ser los puños. Estos directamente los vamos a hacer de lado. Pudiéramos pensar incluso que es innecesario por parte de Bandai incluir los puños desnudos. Sin embargo, ya es una característica que en algunas figuras de caballeros de bronce, como por ejemplo la de Yabu, ahí sí decidieron eliminar los puños, pero insisto, ya es una característica, entonces no creo que sea bien visto por los fans que de repente las figuras ya no tengan estos puños desnudos. Vamos a retirar la cabeza también, puesto que de inicio no la vamos a utilizar mientras estamos montando la armadura, y retiramos también los pies. Esto lo hacemos únicamente con fuerza, es decir, jalando. Tienen un muy buen anclaje, debo decir. Ups, se movió un poco aquí el instructivo que tenemos incluso en la parte trasera. Vamos a moverlo un poco para centrar la parte de colocación de la armadura, aunque va a ser más que nada una guía de apoyo. No voy a basarme directamente en el instructivo y no voy a apoyarme ya aquí en la mesa que tengo como set, puesto que ya hasta la tela que está cubriéndola vemos que se dobló un poco. Bueno, ya tenemos aquí los pies y la cabeza. Vamos a dejarlos de lado y este es el cuerpo de nuestra figura y lo que vamos a utilizar nosotros para montar la armadura. Vamos a empezar, como ya es habitual, con las piernas. Vamos a extender los brazos para que no nos estorben y podemos empezar independientemente del
del orden derecha o izquierda, es lo mismo. Simplemente vamos a empezar con los muslos, recordando que las protecciones de los muslos sí tienen un lado derecho y un lado izquierdo. Si nosotros observamos las piezas, tenemos una abertura más pronunciada de un lado que de otro, y bueno, la abertura que está más pronunciada va hacia el frente del caballero, hacia el frente de la figura, o de Canon en este caso. Por lo tanto, simplemente hay que considerar que quede al frente la abertura más pronunciada, la menos pronunciada queda hacia la parte trasera, y debemos insertarlas hacia arriba hasta el punto en donde ya no podamos moverlas. No hay que forzar demasiado las piezas, tienen buen agarre, y lo único que debemos de cuidar nosotros es que se encuentren a la misma altura para cuidar la simetría. Siguiente, vamos a colocar las grebas, o la parte superior de las grebas, o la protección de la parte baja de las piernas, como gusten nombrarla. Y aquí viene una parte curiosa. Vamos a colocar primero la pierna izquierda o derecha, viéndola desde el frente. Una vez que la colocamos, simplemente nosotros montamos el pie. Listo. Ups. Listo, ya está nuevamente colocado el muslo. Muy bien, primero que nada me gustaría mencionar que en particular para la armadura de dragón marino, me parece que la altura a la cual se ubica la articulación la protección para la articulación del tobillo, me parece que es idónea, está muy bien llevada a cabo en esta armadura, si bien siempre tiene que quedar un poco arriba y dejar visible la articulación para no comprometer el rango de movimiento. Lo cierto es que no luce tan rara o antinatural como en otros caballeros, como podremos ver más adelante cuando me decida hacer el tutorial de Doko, de la versión clásica de Midcloth, que siento que va a ser un dolor de cabeza. Si quieren causarme un dolor de cabeza, siéntanse totalmente libres de hacerlo y de pedírmelo en la caja de comentarios. Y bueno, ¿cuál es la curiosidad que yo quería mostrar aquí? Ya colocamos de la manera, digamos, estándar, o de la manera normal, la protección de la pierna derecha. Ahora, para la pierna izquierda, vamos a hacer lo propio para que no se mueva. Vamos a colocar nosotros el pie. Para colocar el pie, una recomendación: pueden apoyarse sobre una superficie plana y simplemente llevar hacia abajo la figura. Se van a esforzar un poco menos, pero ¿cuál es la curiosidad que yo quería mostrarles? Podemos, ya con la pieza del pie colocada, bajar la pieza de la greba, y de hecho podemos anclarla en el pie, y de esta manera, cuando nosotros giremos la pierna, la greba va a girar con ella, y de hecho me parece que estéticamente se ve mejor. ¿Cuál es la contra que yo encuentro en anclarla de esta manera, como tenemos la pierna derecha o la izquierda viéndola desde el frente? No voy a hablar de la contra que tenemos en cuanto a la altura, porque eso se soluciona simplemente colocando las dos o anclando ambas piezas de la misma manera, sino que, nos da a nosotros la posibilidad de girar la greba junto con el pie, pero pierde un poco de alineación en la rodilla. Ahora, menciono esto porque dependiendo de la postura en la cual deseen ustedes exhibir a esta figura, a veces será recomendable anclarlo en la parte baja y a veces en la parte alta. Y me parece muy bueno por parte de Bandai que tengamos ambas opciones de anclaje para las piezas de las piernas. Hasta el momento no me he encontrado con otra figura que tenga esta opción. Ahora, tampoco es que la colección que tengo de Midcloth sea tan grande. No dudo que haya otras figuras que también nos permitan esta alternativa. Bien, hasta aquí ya tenemos ancladas las dos piernas. Ambas ya las coloqué de la manera convencional, es decir, ancladas a presión en la pantorrilla, no en el tobillo, por llamarlo de alguna manera. Y el siguiente paso va a ser colocar nosotros el peto. ¿Por qué el peto? Porque en la parte externa del peto, externa baja, es donde vamos a anclar nosotros la protección de la falda. Y si nosotros proseguimos con los brazos, vamos a tener un poco de incomodidad al momento de colocar el peto y estar manipulando también los brazos de la figura, que sabemos que es necesario girarlos hacia arriba ligeramente. Y bueno, lo único que debemos de hacer es colocar la placa del peto y procedemos a cerrarla. Podemos ver que en el orificio que tenemos en el centro, estas pequeñas pestañas se anclan a la perfección.
Y con eso ya estaría cerrado el peto de la armadura. Regresamos los brazos a su posición original. Y aquí viene algo curioso. En esta figura el peto siempre va a estar, digamos, un poco flojo, bailando, pero no pierde sujeción. Esto nos da un poco de versatilidad dependiendo de la posición. Puede a veces subir o bajar de manera involuntaria, pero no estorba tanto al movimiento. Digamos, lo que más llega a estorbar son las sombreras, que tienen el movimiento un poco limitado o muy limitado. Aún así, me hubiese gustado que tuviera más firmeza. Bueno, habiendo ya colocado nosotros la placa del peto, vamos a colocar la falda o las porciones de la falda necesarias para continuar con este procedimiento. Digo las porciones, ¿por qué? Porque la parte frontal y la parte trasera las vamos a dejar casi para el final. Bien, ya tenemos aquí las dos piezas de la falda. Vamos a girar al caballero para primero colocar la parte trasera. Tenemos dos orificios que van a coincidir con estos dos pernos. Lo único que debemos de hacer es hacer que coincidan, válgase la redundancia. Y sujetándola nosotros con uno de nuestros dedos, solo procedemos a incorporar la parte delantera. Para la parte delantera vamos a tener tres orificios. Uno en la placa central del torso, en el peto, y dos a los laterales en la otra pieza del cinturón o de la base de la falda. Y una vez que los coloquemos, ya por sí mismos, con la fricción que tienen, pues logran una sujeción muy buena. Ya no es necesario que nosotros estemos sujetándolos. Aún así, para garantizar la sujeción, en las piezas vamos a colocar los laterales de la falda de la armadura. Si nosotros observamos en el interior, tenemos grabado un número 1 y un número 2, y aunque son simétricas, el 1 hay que colocarlo a la derecha del personaje y el 2 a su izquierda. Si lo estamos viendo de frente, simplemente invertimos los lados. Y bueno, con esto ya tendríamos ensamblada la placa del torso o el peto de la armadura y la mayor parte de la falda, o al menos el cinturón y los laterales de la falda. Podemos incluso colocar nosotros la placa central de la falda. Solo déjenme sacar las piezas. La colocación va a ser similar a lo que vimos en el video anterior para la armadura, para la escama en la forma de objeto. Tenemos estas dos pequeñas piezas metálicas. Lo que vamos a hacer es hacer que coincidan con esta curvatura en forma de gancho y vamos a sujetarlas con uno de nuestros dedos. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos una sujeción perfecta, es decir, sin apoyo las piezas no se mantienen unidas. Y vamos a hacer que coincidan en estos dos pequeños orificios, uno circular y uno cuadrado en la parte inferior del cinturón. Podemos ver ahí también los dos pernos. Simplemente los hacemos que coincidan y listo. Con esto ya tenemos la parte frontal de la falda anclada. No vamos a colocar la parte trasera porque involuntariamente pudiéramos... Bueno, la voy a colocar y la voy a retirar. Involuntariamente pudiéramos hacer que cayera. De hecho, debo reconocer que la sujeción es bastante buena. Podemos ver que incluso no tiene ningún tipo de juego, ningún tipo de movimiento involuntario. Sin embargo, por comodidad, la vamos a colocar casi al final. La voy a dejar aquí, no la voy a regresar al blister. Muy bien, habiendo colocado ya estas piezas, vamos a proceder con los brazos. Vamos a tomar las piezas de los bíceps o las protecciones de los bíceps, que también tienen un lado derecho y un lado izquierdo. Y esto nos percatamos en el video anterior, al menos en la colocación de la peana. Para la figura de canon, pues en realidad sería indistinto. Aún así vamos a recordar cuál es el lado izquierdo y el lado derecho. Si nosotros las colocamos con la parte, digamos, más robusta, viendo hacia el frente, podemos observar un par de muescas. Y estas muescas tienen que quedar hacia la parte interior. Si las dos quedan encontradas, como aquí, hacia la parte interna, nos podemos dar cuenta
que viendo de frente al caballero, pues esa sería la forma correcta de colocarla. Es decir, esta que digamos que el interior sería el lado derecho, sería para el brazo derecho de Canon. Para colocarla simplemente debemos hacer que coincida la parte baja en punta con el límite de la articulación del bíceps. Queda un poco hacia arriba, pero al menos en la forma de la misma armadura debemos de tratar que coincida, y esa sería la forma correcta de colocar ambas protecciones en la parte superior de los brazos para no comprometer el movimiento de la figura, además de que, bueno, esta sería la forma correcta también de mostrarlo y en la cual el personaje se pone la armadura. Vamos ahora, se cayó. Vamos ahora con los brazos, lo mismo, vamos a tener en la parte interna, solo que ahora en números romanos, tenemos un número 1 y un número 2, número 1 para el lado derecho, número 2 para el lado izquierdo. Y en cuanto a los antebrazos o a los brazales, tenemos dos formas de colocarlos. El que yo suelo emplear siempre es con la saliente que tenemos, en este caso que tiene forma de aleta, hacia el codo, y con esta pequeña muesca que coincida con el límite de la articulación del codo para que no comprometa el rango de movimiento. Sin embargo, si queremos ser un poco más fieles a lo que vimos en el anime, podemos dejar hacia la parte externa, digamos, del brazo, no hacia la parte trasera, sino hacia la parte externa, la aleta, y de esta manera estaríamos colocando la pieza como Canon la utiliza en el anime, y como de hecho se sugiere viendo la propia caja, las imágenes que tenemos, tanto la imagen trasera como la imagen frontal. Perdón que no esté centrada, lo que me interesa es que veamos la colocación del brazal. Cualquiera de las dos sería correcta. Personalmente me gusta más colocarlos de esta manera, sobre todo si nosotros vamos a mostrar esta figura en determinada postura de acción o de ejecución de alguno de sus ataques, aprovechando el rango de movimiento que nos permiten estas figuras. En caso contrario, como ustedes gusten hacerlo. Al final de esto ya es en cuestión de gustos. Y no entiendo por qué aquí no quiere entrar. A menos que haya cometido yo un pequeño error en cuanto a los lados. Que vamos, al final las piezas son básicamente simétricas. Este número 1 y este número 2 son de alguna manera simbólicos cuando tenemos piezas simétricas. Y cuando tenemos piezas asimétricas, pues el propio diseño nos indica dónde colocarlas. Y sí, resulta que en los brazos, pues las podemos colocar de manera inversa. Recomendación, ambas piezas son simétricas en este caballero, entonces simplemente acoplarlas del lado en que mejor puedan anclarse. No hay mayor dificultad ahí. Vamos ahora con las manos, y voy a utilizar las manos que están abiertas para recrear un poco más adelante, digamos, la postura en la cual me gusta más exhibir esta figura. Para poder colocarla vamos a flexionar el brazo y vamos a apoyarnos directamente en el brazo, no en la armadura. ¿Por qué no en la armadura? Porque corremos el riesgo de que ésta salga de su lugar y pues tengamos que colocarla de nuevo. Es meramente una cuestión de comodidad. Debo decir que es bastante cómoda la forma de colocar las manos, aunque bueno, después de haber podido colocar cualquiera de los pares de manos de Hagen en su brazo derecho, en el brazal que tiene la forma de la cabeza de Sleipnir, me parece que la colocación de cualquier mano en cualquier midcloth ya es un juego de niños para un servidor. Bien, ya colocamos ahora la protección de los brazos y de las manos. No tenemos ninguna protección para la parte dorsal de la mano, está incluido en la escultura de la misma. Entonces, hasta aquí los brazos. Vamos ahora con las sombreras. Para las sombreras tenemos el mismo caso que con los brazales, son completamente simétricas, y de hecho en esta figura en ambas tenemos un número 2, aunque eso de verdad no afecta, son completamente simétricas. Lo único que debemos hacer es esta pinza, colocarla sobre este pequeño cilindro que, bueno, de hecho es un perno, pero se cierra cuando nosotros cerramos por completo el peto. Y listo. Tenemos un poco de movimiento en la hombrera para exhibirla como más nos guste a
a nosotros, puede ser de una manera un poco más abierta, puede ser de una manera un poco más cerrada y nos da cierto rango de movimiento dependiendo de cómo querramos nosotros mostrar los brazos de Canon. Y bueno, así estaríamos colocando las sombreras. Sin embargo, antes de colocar las sombreras, voy a retirar esta. Y aquí sí, admito, no quiere decir que me haya yo equivocado. Vamos a colocar la capa, pero lo hice de esta manera porque la colocación de la capa es totalmente opcional. A mí me gusta mostrarlos con capa porque me gusta poder colocar en las figuras la mayor cantidad de elementos y que estos se vean de una manera verosímil. Al no tener ningún accesorio como algunas, digamos como un par de aletas adicionales ni nada por el estilo que se coloquen en la espalda, me parece que la colocación de la capa va a ir muy bien con esta figura cuando querramos exhibirla. Tenemos dos pequeñas pinzas y las vamos a incorporar en estos orificios, que de hecho no funcionan aquí como pinza, funcionan más como un perno. Simplemente presionamos hasta que sintamos un clic. Y hecho lo anterior, procedemos a colocar las sombreras. ¿Por qué procedemos a colocar las sombreras después? Porque las mismas sombreras quedan sobre la capa y si nosotros colocamos primero las sombreras, no nos va a ser posible colocar la capa de una manera cómoda, de una manera funcional. Y bueno, aquí ya tenemos nosotros colocada la capa. Una vez que colocamos la capa, vamos a colocar la cabeza del personaje, únicamente para colocar el casco. Podemos apoyarnos en nuestra superficie, sí, solo hay que tener cuidado de que no pase lo que me acaba de suceder, de que no colocamos de una manera completamente recta la figura y se doblan las articulaciones, esto es normal. Y simplemente hacemos presión hacia abajo, hasta que escuchemos nosotros un pequeño clic y listo. Puede ser más sencillo lo que hice aquí, sujetar nosotros la figura por el torso y simplemente hacer fuerza hacia abajo. Con eso queda ya colocada la cabeza. Una vez que colocamos ya la cabeza y la dejamos dispuesta simplemente para la colocación del casco, podemos subir la capa y colocar la placa trasera de la falda. Ya no vamos a ejercer nosotros presión, ya no vamos a utilizar como punto de apoyo el torso, por lo tanto, ya no va a haber riesgo de que de manera involuntaria pueda salirse esta pieza. Al momento de manipular el caballero simplemente para la postura, no nos vamos a apoyar en la parte trasera e incluso si lo hacemos no hay riesgo de que se salga. Cuando estamos ejerciendo un poco más de fuerza, sí hay un poco de riesgo, por eso recomendé colocarla casi al final. Y bueno, si nosotros colocamos finalmente el casco, ya tendríamos ensamblada esta figura de Canon de dragón marino, tal cual lo pudimos ver en el anime. Aunque tenemos varias opciones gracias a la versión Plain Clothes de Canon. Listo, ahí está bien colocado el casco. Y otra de las alternativas que tenemos varias. Una de ellas, me parece la más simple, es simplemente colocar el cabello y posteriormente el casco. Podemos complementar un poco esta versión, la primera en la que conocimos a Canon, aunque no se le ve el cabello en el anime, la primera vez que sale con el casco puesto y el rostro cubierto, digamos, por esta sombra, podemos complementarlo aquí con la pieza capilar. O, como suelen mostrarse, quiero pensar que por una cuestión de producción, de comodidad e incluso monetaria, porque es más barato animar simplemente los cabellos que animar los cascos en diferentes posiciones, podemos cambiar la cabeza que tiene la parte superior del rostro cubierta. Ups, me volvió a suceder lo mismo. Ok. Podemos cambiar la cabeza que tiene la parte superior del rostro cubierta. Y bueno, así como la coloqué otra vez, sí, definitivamente es más recomendable apoyarnos nosotros en el torso y colocar la cabeza. Y lo que les dije, si nos apoyamos del torso, involuntariamente puede caer la placa trasera de la falda. Ya la colocamos otra vez. Bueno, podemos colocar la cabeza de Canon junto con la parte trasera del cabello. Y aquí tenemos nosotros la opción, vamos a flexionar un poco las
las rodillas, de colocarle el casco, digamos de manera normal como lo estaría utilizando, o bien retiramos el casco y siendo un poco más fieles a lo que vemos en el anime, hacemos que este se mantenga sin el mismo. Aquí tenemos a Kanon de Dragón Marino mostrando su rostro, e incluso, al menos esta mano, en la otra podemos utilizar el puño cerrado. Podemos nosotros colocar el casco y que lo esté sosteniendo. Esta sería una de las alternativas que tenemos para nosotros mostrar al personaje. Y perdonen mi falta de habilidad. En realidad la superficie es bastante plana, es completamente estable. Pero mi carencia de habilidad me impide hacer que Kanon sujete su propio casco. Doy vergüenza, ¿verdad? Bueno. Listo. Ahí tendríamos a Kanon sujetando su casco, o en la postura que a mí me gusta que adopte el personaje, que es la siguiente, simplemente colocándose en guardia. Aunque para esta postura me gusta la pieza del cabello es lo de menos. Me gusta que esté utilizando el casco. Independientemente del rostro, del rostro que elijamos, me gusta que esté utilizando el casco. Podemos abrir las piernas y aquí sí recomiendo que sujetemos las grebas en la parte baja. Para que al momento de nosotros acomodar el pie, pues tengamos una apariencia un poco más realista. Y bueno, creo que exageré con el rango de movimiento, o al menos si no exageré con el rango de movimiento, no consideré el hecho de mover la propia placa lateral de la falda, porque vimos que esta se salió de su lugar, pero la podemos acoplar nuevamente. Con esto demostramos que sí es posible colocar al caballero en esta postura. Levantamos un poco la mano para que se vea, digamos, bien en posición en guardia. Y bueno, con esto concluimos nosotros el ensamblado de Kanon de Géminis. Espero que los videos les hayan gustado, espero que hayan sido de utilidad. Y bueno, una vez más, ya saben, suscríbanse, compartan, comenten, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me despido, les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando estén viendo el video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews. Si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.